Estamos en este viernes cerrando la semana con 5 programas que hemos hecho en vivo. Me dicen que el programa anoche del pastor Daniel González fue un éxito total. Yo no lo pude ver. La verdad que no miro los programas, ni siquiera miro los que yo hago. Pero me han dicho, y leí también en el Facebook, que tuvo un éxito muy especial. Yo tengo que lamentar decirle a la audiencia que el pastor Daniel González tiene tanto éxito, está siendo tan bendecido, por decirlo en la jerga religiosa, que no va a estar por unos cuantos jueves aquí en el programa. Y yo lo voy a lamentar mucho por sus viajes, pero ya pronto va a volver. Mis invitados en esta noche tienen algo en común. Se han conocido prácticamente hace minutos, pero todos vienen de la nación de Israel y los tres han conocido el mensaje del Evangelio y han conocido a Jesús como el Mesías. Así vamos a hacer un programa que tiene que ver con esta gran pregunta. ¿Pueden los judíos reconocer que Jesús es el Mesías? ¿Qué es lo que estorba tanto, que produce tanto ruido, que los judíos rechazan la posibilidad de aceptar que el Mesías, Josué, era que el rabí Josué era el Mesías esperado? Tengo que presentar en primer lugar a Silvia Engel, porque es la dama, ¿no es cierto? La más joven, me parece. Entonces la presento. Silvia, ¿qué tal? Bien. El micrófono acá. Muy bien, gracias. ¿Sos de familia judía desde cuándo? Desde que nací. Mira qué pregunta tonta que hago. Pero, ¿dónde naciste y cómo es tu vida? Nací en Capital. Capital. Mi padre vino de Polonia y mi mamá no, mi mamá nació en Argentina. Y bueno, se casaron. Nunca fueron muy ortodoxos en el sentido de religiosos. Sí íbamos a la sinagoga para las fiestas, para saludar a la abuela, esas cosas que se hacían. Y bueno, No, pará, no me conté. Vas a tener que hablar y cantar bastante hasta que lleguemos al momento de la conversión. Bueno. Silvia, vos te criaste en Buenos Aires como cualquier chico, ¿no es cierto? ¿Tenías conciencia de que no eras cristiana? Es decir, ¿te molestaba, te dolía, te sintiste discriminada en algún momento? Sí. A mí me mandaron El micrófono a un acá, colegio, Silvia. me mandaron a un colegio inglés, Ajá. presbiterano, Mira vos, ¿a dónde? ¿A San Andrés? en Lomas de Zamora, Lomas porque de yo Zamora. vivía en Lanús. San George, Barker. mira vos. Entonces a la mañana teníamos que rezar y cantar himnos, y yo estaba en el coro del colegio, y éramos 2 chicas judías en mi clase nada más, y me daba cuenta que había algo raro, que yo tenía que bajar la cabeza, pero no entendía por qué, y tenía que rezar y sin saber por qué. En mi casa nunca me explicaron, pero después a la tarde iba al club judío. Entonces ahí sí formaba parte de las actividades físicas y sociales. Después cuando crecí no podía no podía tener novios que no fueran judíos. Ahí empezaron los problemas un poco. Bueno, es Silvia Engel. También está Roberto Weinberg. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. ¿De dónde naciste vos, Roberto? Nací aquí también en Buenos Aires, como el caso de Silvia, y también de familia de Polonia. Nada. ¿En qué barrio? En Villa del Parque. No muy lejos de aquí. De hecho, vivo sobre la misma calle que estamos, sobre Santo Tomé. Mirá vos. Claro, con razón, esta calle es monumento histórico nacional, porque nació acá Roberto. ¿Y vos sentiste la discriminación, algo? No podría decirlo. Mi familia vio con un buen agrado el cambio. No, pero en tu infancia. Bueno, solamente tuve una experiencia bastante fea en el servicio militar. Ajá. Ahí sí, ahí
no solo tuve discriminación, tuve agresión. Lamentablemente, a veces en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo en esa época post subversión, digamos, los judíos no éramos aceptados. Ujú. De hecho, me sacaron de la compañía donde yo estaba, que había ido como voluntario por ser judío. Así, literalmente. Te lo dijeron. No, bueno, fue más crudo, digamos. Buscaron quiénes eran. Esto es una anécdota, pero al final terminé siendo separado junto con otro muchacho y nos llevaron a otra compañía donde nosotros, habiendo ido de voluntarios a hacer el servicio militar en Santa Fe, en Santo Tomé, en la escuela de buceo del ejército, nos mandaron a una compañía que se encargaba de toda la parte de limpieza y lo más básico, digamos. Sí. Ah. Pero fue bueno. Pues bueno, seguro. Bueno, gracias, Roberto. Y también está Alberto Benmaor, pastor amigo mío, de acá, de una iglesia muy cercana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Bien. Bien. Alberto, ¿naciste dónde? Yo nací en Rosario, Santa Fe. Ah, mira. Nadie es perfecto, quédate tranquilo. Estuve hasta los 6 años que vine con mi padre y mi madre y mis hermanos a Buenos Aires. ¿De la familia de dónde era? ¿De tus padres? ¿De Polonia? No. No, nosotros de la parte que después, si cualquier cosa explico, sefaradí o sefardí, ¿no? Uh-huh. Él era de Turquía, él había nacido en Turquía, ¿no? Uh-huh. Y mis abuelos también. ¿Y en tu infancia la familia era religiosa? Éramos bastante, no sumamente ortodoxos, pero cumplíamos todas las cosas, íbamos al templo, también en las fiestas. Bueno, yo hasta mi juventud ayunaba también el día de Yom Kippur. Nosotros familiarmente éramos judíos, aunque mi madre no fue judía, venía de otra descendencia, pero ella respetaba y todo, y nos hacía todas las cosas. Así que durante la niñez conocí todo dentro de lo que se puede conocer, ¿no? Uh-huh. ¿Estudiaste en alguna escuela hebrea? No, es lo único que lamento ahora, porque mi padre me mandó al templo que enseñaban hebreo, y a cuánto lo siento no haber seguido, ¿no? Porque luego, bueno, hay cosas que uno aprende por necesidad, pero qué bueno hubiera sido, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es el programa. 3 judíos que en algún momento de su vida tienen que tomar la decisión. No es fácil aceptar que Jesús es el Mesías esperado o decirle que no a Jesús y mantenerse como judío en la espera de la llegada del Mesías. Si usted quiere llamarnos por teléfono, los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667, y para recibir mensajes de texto, el 011 o el 15, es un teléfono celular aquí en Buenos Aires, 6041-3585. Allá tengo todo el equipo. Lo que sería lindo es que me traigan el aparatito, porque si no, no voy a poder leer los mensajes. No hay apuro, pero usted llame o pregunta. Acá tenemos 3 personas que han vivido una experiencia de transformación, que nosotros llamamos de conversión, de nacer de nuevo, a partir de la fe judía, ¿no? Hay muchos judíos que cuando escuchan este programa se van a enojar porque piensan que no se puede dejar de ser judío, es una traición. Muchos judíos que se han convertido al cristianismo han sufrido también muchísima discriminación, pero también es maravilloso pensar que quienes son parte del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, reconozcan que Jesús, que era judío, era el Mesías esperado. Silvia, creciste en una iglesia presbiteriana y cantabas en el coro. Yo toco el piano generalmente. ¿Qué coro te acordás de que aprendiste en esa época? Ponete el micrófono a él.
Yo te dije que te iba a hacer cantar. Onward Christian Soldiers. Ah, mira, poneme. No. Sí. ¿Sabes qué más me acuerdo? Mirá vos, cantaba ese. En inglés cantaba. No me escucho el piano acá. Ah, Bueno, a ver, ya va a venir. Mirá vos, ese es, vos no sé si sabés la historia, pero ese himno que te enseñaban, por muchos años fue el himno lema o el himno más conocido del pueblo evangélico. ¿Vos sabías eso? No. Es muy interesante la historia. Un maestro de escuela dominical tiene que llevar a sus niños a una reunión que iba a ser a cierta distancia y que iban a tener que ir caminando. Entonces, para animarles en el paso, compuso, y dale que aunque el piano no suena, le compuso eso y se convirtió en el himno más conocido del mundo evangélico. Yo diría que ahora ha sido reemplazado por Cuán grande es él, ¿no? Pero firmes y adelante, huestes de la fe. Mirá vos, si te acordás de ese himno. Ahora, en algún momento vos seguiste la fe judía con cierta fidelidad. A ver, ponete el micrófono en... Sí. No. Yo viví en Israel 15 años también. Ajá. Allá por ahí me volví un poco más tradicionalista porque, bueno, la sociedad te lleva, ¿no? Pero es curioso porque desde que me convertí me estoy atando y ligando mucho más al judaísmo a través de leer la Biblia. Me siento mucho más parte del pueblo judío que lo que siempre me sentí antes. Es como que de algún modo pude sacar mis raíces judías y mezclarlas con esta nueva conversión, con el aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Dónde vivías en Israel? En Tel Aviv. Tel Aviv. Hermosa ciudad. Una ciudad moderna, parece Miami, tiene hoteles al costado de la playa, ¿no es cierto? Sí, ¿Y qué hacías allí? Crié mis hijos, me casé, crié mis hijos, trabajé un poco. Y después en el 88 volví. Volviste. Acá. ¿Y qué cosas empezaste a hacer de la fe judía allí en Tel Aviv? No cocinar en Yom Kippur, porque nadie cocinaba. Empecé algunas veces creo que no comí, pero comí a escondidas. Después para la Pascua, para Pesach limpiaba casi todo bien. Hay que limpiar todos los placares y todo, sacar todo lo que tenga harina y trigo. Eso mi ex suegra me obligó a hacerlo. Pero bueno, esas cosas, nada más que eso. Sí. En el caso tuyo, Roberto, ¿en algún momento fuiste judío religioso? Bueno, vengo de una familia donde mi abuelo era lo que se conoce como en hebreo Hassan, que es el equivalente al director de alabanza de una iglesia cristiana. El oficio litúrgico de la sinagoga, tienes el rabino que oficia y un cantor que canta las oraciones. Entre los judíos parece ser que se cree que si la persona tiene buena voz y canta bien, Dios va a escuchar con más agrado las oraciones. Yo creo también que es así, pero bueno. Bueno, así que mi abuelo, que no tuve el gusto de conocer, falleció muy joven, enseñó toda la tradición. ¿En qué sinagoga? En la calle Murillo, en Villa Crespo, para no ser más... Sí, sí. Y bueno, de chico fui unos 4 años a la escuela hebrea, paralelamente a la escuela del Estado. Y me crié hasta la adolescencia dentro de los ambientes de los chicos judíos, los clubes, las escuelas. Viste que la comunidad es bastante selectiva, ¿no? Sí, pero ¿la fe la vivías de alguna manera? Bueno, sí, por la influencia de la escuela, por la influencia de mis padres, que no eran, como en el caso que contaban recién, muy observantes de la ley, pero nos cuidábamos en algún otro día, Yom Kippur, en Año Nuevo, en fin, el Día del Perdón, ¿no? Yom Kippur es el Día del Perdón. Cosas muy puntuales, ¿no? En el año.
En ambos casos ustedes vinieron de Polonia y tienen el aspecto físico de los judíos rubios. Europeos, sí. Sí, ¿cómo se les llama a esos? Ashkenazim. Ashkenazim. Pero están los otros también, que usted lo tiene que aceptar como judíos también. Por supuesto. Somos morenos nosotros. Son morenos medio árabe, turco. Son justamente son los que se dispersaron hacia España y son junto con otros, son casi lo que es el árabe también, o sea que la piel un poco más cetrina, no tan blanca, morochos, ¿no? Sí. Mi papá nació en Esmirna, Mira vos. y te quería comentar una cosa que es muy lindo, por lo menos fue lindo para mí. No habría tiempo para contar todo, pero yo fui aprendiendo, estudiando la palabra de Dios para ver si lo que me decían era real, ¿no es cierto? Y entonces yo llegué a una conclusión en la cual también cuando voy a alguna iglesia judeo-cristiana a ministrar o a hablar con algún hermano judío, y siempre sale eso que dice, vos no sos judío. Y yo le digo, yo soy más judío que antes, porque soy un judío completo. Porque antes estaba buscando al Mesías, no lo encontraba, y ahora lo encontré, así que yo soy tan judío más que vos. Y eso es lo que yo le quiero dejar a uno. Nadie es un traidor cuando lo hace de corazón. Sí. Y cuando Dios le muestra por su palabra, porque yo leía tanto el Tanaj, el Antiguo Testamento, y el Nuevo lo leí recién, casi 6 años después de buscar acá, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho, si bien no fui a estudiar hebreo, me gustaba mucho la historia. Y estaba de niño compenetrado en la historia judía y tenía ese temor de Dios santo, ¿no? Por lo cual me enseñaron y trataba de vivir una vida moral también, ¿no? Sí. Como niño, estoy hablando. Como niño todavía, sí. ¿Leías la Torá, por ejemplo? Claro, sí. No, cuando yo era niño todavía no, porque yo hebreo no sabía, ¿no? Y en el templo a veces no entendía, ¿no es cierto? Comencé a leer después de joven, cuando surgió la inquietud, ¿no es cierto?, de que Dios era algo mucho más de lo que yo podía sentir, ¿no es cierto? No era ni una religión, ni era simplemente un temor o saber que había alguien, porque toda la vida yo supe que Dios existía y quería conocerle plenamente. Y fue así que comencé, durante 6 años yo leí solamente el Antiguo Testamento, para los que... Pero en español. En español, claro. Conseguí una versión y ¿Esa versión de qué era? ¿De los evangélicos, de los católicos? Cuando yo empecé a leer y a estudiarlo, me habían regalado una que tenía las dos, ¿no? Como esta, el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y bueno, no digo nuevo y antiguo, algunos judíos se enojan, no, es una forma de decir, ellos saben, es el Tanaj, pero la gente no, si digo Tanaj, no, y sobre todo, yo te decía que hubiera querido saber hebreo, porque luego me costó indagar, porque cada cosa que me decían yo comparaba, pero durante 6 años no leí el Nuevo Testamento, y por el Antiguo Testamento Dios me preparó y me habló todas las verdades que están en las profecías, ¿no? Pero yo era un poquito rebelde, ¿no? Así que hasta 12 años, después 6 años continué leyendo el libro completo y a los 12 años acepté al Mesías, ¿no es cierto? Bueno, después nos contás eso. Sí. Marina de Rosario, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a los conflictos de la Franja de Gaza? Hoy no quiero entrar en ese tema. Por supuesto, no le voy a decir, voy a hablar en nombre de ellos. No les gusta nada a ellos lo que está pasando. Gladys de Formosa manda saludos, Daniel de Rufino saludos. Me gustaría que nos llamaran para hacer preguntas, comentarios, críticas, observaciones. Alberto siempre me cuenta, porque somos amigos, una vez por semana nos juntamos a tomar un cafecito como pastores del mismo barrio y la pasamos muy bien. Siempre me cuenta eso de su búsqueda de la lectura de la palabra de Dios, que era
inusual, ¿no? En el caso tuyo, Silvia, ¿vos te pusiste a leer la Biblia o nunca te interesó? Pon el micrófono acá, sí. La empecé a leer hace 2 años y medio, por cosas que sucedieron en mi vida, todos los días, durante 2 años y medio, y todavía sigo. No solo la leo, sino que estudio con un pastor de Oregón, online, en la computadora. Cuando voy al trabajo lo llevo en el celular, lo escucho, y todos los días por lo menos, él va capítulo por capítulo, verso por verso, y habla y explica y hace comparaciones. Y bueno, lo empecé a seguir hace 2 años y medio, ya leí toda una vez y ahora estoy por la segunda. Y ahí fue cuando realmente me encontré con mis raíces judías, de leer el Antiguo Testamento, y me fascinó. O sea, tengo muchísima ansia y hambre de leer la palabra de Dios. No puedo estar un día sin que haya estudiado, leído, entendido un capítulo. Y bueno, claro, entonces sí. Lo escuchas en inglés, porque vos Lo escucho en inglés. viviste mucho tiempo en Canadá. En Canadá. Silvia, ¿hablas hebreo? Sí, Sí, también. hablo y leo y escribo. Pero, Tengo una letra horrible, pero escribo. Sí, ¿quién se entera que tenés Claro, lo principal es que entienda. Claro. ¿Y podés leer el original, digamos? Me cuesta, me tengo que concentrar, Ajá. cosa que no me resulta fácil. Hay un hebreo allí en Israel, un hebreo moderno, y el texto bíblico es antiguo. Y sí, es antiguo o es en arameo, supongo que sabrá más que yo. No, yo no lo podría leer, no creo, no creo en hebreo. O sea, vos lees la Biblia en inglés o en español. Yo la leo, la prefiero en inglés, porque yo me convertí en Canadá y lo conocí al Señor adorándolo en inglés. Me cuesta mucho pasar al castellano. Mirá vos. Entonces la Biblia no me resulta la misma. Es un problema, sí, pero bueno. Ya se te va a pasar. Es el mismo Dios, sí. Vos, de todas maneras, alguien ha dicho muy bien que el lenguaje del cielo es el chino, porque lleva una eternidad aprenderlo. Siempre decimos los españoles. En el caso tuyo, Roberto, ¿te pusiste a leer la Biblia? ¿Alguna vez te interesó? ¿Cómo fue que te fuiste acercando a la fe? Fue más que nada una inquietud personal, ¿no? En algún momento de mi adolescencia, por situaciones de la vida, uno se empezó a cuestionar, yo me empecé a cuestionar las cosas religiosas, y hubo una necesidad de buscar a Dios, ¿no? Uno se empieza a ver quién es y a dónde va, y esa curiosidad del adolescente, pero la realidad es que empecé a buscar a Dios, y lo empecé a buscar desde mi religión, y me fue difícil encontrarlo. Encontré una religión, y encontré un ritual, y encontré digamos, buenas ideas, enseñanzas muy sanas, muy bueno, hay toda una historia detrás de eso, pero a Dios me era difícil encontrarlo. Y Dios me fue preparando, un poco lo que decía el hermano recién, ¿no? Me fue preparando la cabeza para que cuando reciba el mensaje del Evangelio no haya ese rechazo hacia la figura de Jesucristo, que ya la tenía incorporada. Para mí me irritaba un poquito escuchar hablar de Jesús. Y Dios, con su gran sentido del humor, me envió un año a estudiar en una escuela marianista, el Colegio Marianista de Primera Junta, porque me había quedado sin vacante por una cuestión puntual, y me consiguieron una vacante donde ya no había lugar, bueno, ahí, pero yo no podía decir que era judía. Y teníamos 1 hora de misa todos los martes. O sea, si no perdía el año, ¿no es cierto? Teníamos 1 hora de misa todos los martes. Y yo iba a misa con hambre. O sea, mientras mis compañeros jugaban a las cartas. ¿En la misa? En la misa, jugaban a las cartas los chicos. Bueno, estábamos en 2º año de la secundaria. Yo escuchaba. Y me aprendí las canciones, y bueno, pasó un año. Parece que el piano funciona, ¿eh? ¿Qué canción? No, pero son canciones de la Iglesia Católica. Bueno, sí me acuerdo alguna también. dale. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Qué lindo, ¿eh? Es así. Bueno, y después, cuando al año y medio más o menos tuve la situación puntual de escuchar el Evangelio, ya estaba preparado. Aparte empecé a ir a una iglesia católica que hablaban en castellano. Mi problema era que yo tampoco sabía hablar hebreo bien, porque 4 años de escuela no te dan nada. Y aparte en aquella época todavía se hablaba mucho yiddish, aún dentro de la escuela. Y el hebreo era una materia dentro del compendio de enseñanza, ¿no? Y en la sinagoga, indefectiblemente, todo es en hebreo. Sí. Sí. Dentro de la liturgia, ¿no? Sí. El Día del Perdón, el rabino de acá de la sinagoga que estaba cerca, me invitó a mí y también invitó al sacerdote católico de acá de 2 cuadras, y fuimos los dos y estuvimos en la reunión de Yom Kippur. Fue muy emocionante, pero era así, todo hebreo, y la música todo hebreo. Me acuerdo, ya me han dado 2 o 3 veces el nombre y el teléfono del pianista, y lo pierdo porque me gustaría traerlo acá, una maravilla. Y tocaba, qué sé yo, y el tipo me miraba y se daba cuenta que a mí me gustaba, y de golpe se metía a tocar cualquier cosa, alguna canción, me guiñaba el ojo y seguía con la música judía. Brillante el pianista era. Sí, todo en hebreo. Y yo me daba vuelta y me daba cuenta que la gran mayoría no manejaba el hebreo, ¿no? Fue emocionante, por ejemplo, estaban unas familias teniendo los rollos, y después pasaban otros y tenían los rollos, y algunos eran del barrio, que los conocía yo de ir a comprar, claro, vecinos, muy agradable, y nos atendieron, nos mencionaron en público, nos hicieron poner de pie, nos aplaudieron, fue muy, muy lindo, y me han invitado, y a veces yo no me doy cuenta, pasa el día y me pierdo ahí. Lo que pasa, Juan Pablo, Sí. que las oraciones son aprendidas de memoria. Entonces, para el que es asiduo, digamos, que concurre, ya sabe cuándo viene esta oración, cómo sigue, tal día hay una orientación hacia un tema en especial, pero las oraciones en sí son memorizadas. Eduardo de José León Suárez dice: de chiquito trabajaba en el barrio del Once y siempre lo han tratado muy bien. Quiero decir que en Buenos Aires, es decir, el barrio del Once, como Villa Crespo, son, digamos, pequeñas enclaves judíos en Buenos Aires, ¿no? Yo vivía en Villa Crespo también. Alberto vivía en Villa Crespo. Yo seguía un equipo de básquet se llamaba San Andrés, y íbamos a jugar contra Deportivo Villa Crespo, y que eran muchos judíos también, ¿no? Silvia de Villarreal dice: ¿cómo tomó la familia de ustedes cuando se convirtieron? Pero vamos un poco a terminar esta etapa preliminar con Alberto, y luego le voy a empezar a preguntar cómo fue el momento de la conversión. Alberto, te pusiste a estudiar y con la Biblia en la mano. Sí, permanentemente, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y buscaba justamente que la palabra de Dios me dijera las cosas que yo tenía encuentros que no podía solucionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, como judío, dice la palabra, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? O en hebreo lo mismo, y no nos ponemos a fijar bien lo que significa, ¿no? Pero ese uno que está ahí es el uno que es una pluralidad, ¿eh? Entonces, y cosas como esta, cuando yo decía, ¿cómo puede ser que Dios...? Por eso yo muchas veces, perdón porque hay tanto para decir, muchas veces yo cuando hablo con judíos que están interesados, no le hablo de una trinidad, sino le digo una triunidad, que es muy distinto. Trinidad son 3 vasos que tenemos ahí. Trinidad es como Dios nos hizo a su imagen, cuerpo, alma y espíritu. Y yo buscaba la triunidad de Dios. Y lo que me sorprendió cuando viendo con personas que me acompañaban y me ayudaban a buscar en originales, por ejemplo, la primera escritura que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Esa palabra Dios ahí es Elohim. Para aquel que sabe hebreo, sabe que todo lo que termina IM es plural. Y el original decía en el principio una triunidad. Dios se creó. Ahora, ¿por qué te interesaba el tema de la triunidad? Porque lo comparabas con la fe cristiana y decías, Claro, ¿quién tiene uno razón? decía, como puede decir cualquier judío, cómo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y Dios hay uno solo. Pero mirando ahí, y es curioso que vos vas 26 capítulos, 26, perdón, versículos más de Génesis 1, y dice, entonces dijo Elohim, dice otra vez. ¿Y qué dijo Elohim? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra... ¿Con quién conversaba? ¿A quién le pedía permiso? Ese fue un principio tremendo, ¿no? Es imposible contar todo lo que yo vi, pero empecé a mirar todas las veces en que había una triunidad, y cuando los judíos cantaban, decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El que es, el que era y el que será. Siempre en tres cosas. Y así como eso también, que Dios no tiene un hijo, y está el hijo en el Tanaj, ¿no es cierto? Y todas esas cosas me fueron llevando a indagar más y más. Entonces había algo que yo no sabía ni me enseñaban, ¿no es cierto? ¿Y empezaste a ir a una iglesia evangélica? Sí, yo iba porque me gustaba mucho estudiar y veía que ahí estudiaban la palabra. Era muy conocido porque durante muchos años yo fui. Es más, te digo que con un hermano judío cristiano también y un grupo, yo estudié, aún sin ser creyente, estudié 2 años el Apocalipsis porque me interesaba. Entonces cada vez y casi siempre iba mucho a los ministerios, a la enseñanza, y comparaba y de ahí sacaba muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo estuviste yendo a una iglesia hasta que recibiste al Señor? Y yo estuve, desde que me casé prácticamente, porque si bien mi señora tampoco era creyente todavía, pero en la familia había personas, y me invitaban, y a mí como me gustaba escuchar la palabra, ¿no es cierto? Y yo siempre decía, miren, porque claro, la gente se acercaba con mucho cariño, y todo eso es algo también que me atrapó bastante, ¿no? Porque vos preguntaste, yo sufrí mucha discriminación, ¿no es cierto? Bueno, te pregunté vos. Sí, pero bueno, la gente no sabe que... ¿Pero la pasaste mal en algún momento? Sí, en el primario un poco, pero mucho en el secundario, ¿no es cierto? Y después cuando se hacían las divisiones, el que no era católico iba a moral, y los otros, en aquel entonces era eso, ya nos ponían como... Y bueno, sería mucho... Sí, bueno, yo esa pero la sufrí, ya la conté alguna vez. Pero por lo que vos me preguntabas, yo 12 años escuchaba... 12 años yendo a la iglesia a escuchar, sin tomar la decisión. A la iglesia, a reuniones caseras, porque venían grandes siervos de Dios, que yo tuve que reconocer después de don Ángel Bonatti, y claro, y yo como yo estaba siempre inquieto, dice mi cuñada Tota, vos la conocés ya, Sí, Tota, sí, un gran sierva del Señor, me decía, me rompiste todas las sillas del comedor, porque yo me movía, porque esperaba... Me encantaba escuchar, pero no decidía salvo Ahora, lo que pero Dios más me de decía. una vez escuchaste, Alberto, ¿quién desea recibir al Señor Sí, Jesucristo? sí, cómo no. ¿Y qué sentías? Pero yo decía, Señor, si vos me decís, yo acepto. Pero no lo voy a decir ni porque está bien, ni porque es lindo, ni porque me parece. Y bueno, y un gran siervo de Dios también me dijo una vez hablando conmigo, poco antes de recibir al Señor, Mario Mulki, de lo cual fuimos amigos íntimos hasta el final, hablando conmigo, que yo a veces me quedaba horas hablando con siervos de Dios, con la Biblia, preguntándole y también altercando en buena manera, diciendo, me decían, porque acá dice esto, y yo decía, no, pero acá dice esto otro, ¿no es cierto? Y entonces, ¿sabes qué me dijo Mario? Yo creo que hablé 10 minutos con él. Mira, Alberto, dice, me lo dijo, no es porque era un siervo, supongo que sabía mucho más que yo, pero me dice, vos sabés la Biblia más que yo, así que yo no te puedo dar nada que te tiene que dar Dios. Lo que vos necesitas es revelación de Dios. Y es lo que yo pedía. Y Dios se reveló. Bueno, ahí estamos. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ahora contanos cómo, Silvia, cómo fue que, no hace tanto, porque Alberto hace muchos años sucedió esto y Roberto también, pero vos sos la más nuevita aquí.
Bueno, ya hace... La más joven de todos. No, también, digámoslo, ya que estamos. yo no sé. Yo fui a Canadá y ahí conocí a lo que iba a ser mi futuro marido. Él era un judío converso. Y cuando empezamos a salir, él dijo que yo necesitaba convertirme, si no, lo nuestro no iba a poder ser. Entonces me empezó a llevar a su iglesia, una iglesia evangélica, y me encantó. O sea, yo venía también de mucha búsqueda de Dios, de ser New Age, de ir a la India, de todas, las probé todas. Tenía una necesidad terrible de conocer a Dios. Y bueno, y caí ahí en la iglesia, justo estaban como le estaba comentando, empezaban el curso Alfa, que allá lo dan muy a menudo, y a los 5 o 6 veces de ir al curso Alfa, acepté al Señor como mi Salvador. Es muy interesante el curso Alfa porque en la primera charla se le plantea al participante esta decisión. Jesús es el más grande de los mentirosos porque dijo ser alguien que no era. Segunda opción, Jesús estaba loco porque decía ser quien no era. O la tercera opción, Jesús fue quien decía ser. ¿No? El curso Alfa es uno de los métodos que Dios está usando más en todo el mundo. Después de la película Jesús, en el día de hoy es uno de los métodos que permite que más personas entren en la fe, ¿no? Ahora, claro, en el caso tuyo el televidente preguntó si sufriste algún problema. Al contrario, vos al convertirte te enganchabas también a tu marido. Por lo que pienso, yo no sabía la historia, pero ponete el micrófono cerca, sí. Bueno, tuve problemas con mi familia. Con tu familia. Claro. ¿Qué te decían? Bueno, que estaba loca. Cuando volví de Canadá, bueno, ahora que hace un año que volví, ahora no tanto, pero apenas volví, un poco como me hacían burlas. Y bueno, mi hija, por ejemplo, viene a casa y yo tengo siempre la Biblia sobre la mesa, porque siempre estoy leyendo algo de la Biblia, y se pone muy nerviosa, se ofusca cuando ve. Se sienten incómodos. ¿Tus hijos? Sí. ¿Ellos siguen la fe judía, pero No. fervientemente? No. No. No, pero son judíos. Y se molestan. ¿Cuando haces las fiestas judías con ellos? No. Dejaste de hacer. Bueno, ya hace mucho que no hacía porque no vivía acá. No debe ser fácil que los hijos te acosen, ¿no? No me acosan, no puedo decir que me acosan, pero yo también cuando recién vine y venía con toda esta cosa de que quería transmitirle la palabra y quería que ellos conozcan al Señor. Y bueno, medio como que me di contra una pared y dije, no, Silvia, bajá los decibeles porque si no... Entonces, bueno, entiendo que por ahí yo iba demasiado de frente, no sé cómo decirlo. Bueno, tuve que retractarme, así que ahora estoy más calladita y trato de no hacer muchas olas. Bueno, que ya ha dicho que tiene muchos años de convertido, te puedan dar algún consejo. ¿Cómo fue la conversión tuya, Roberto? Micrófono cerca. Sí. También caí en un grupo familiar, un grupo casero de la comunidad cristiana, y yo pienso, ¿no? Como decía en la palabra el apóstol Jacobo cuando dijo, hablando de los que inquietaban a los cristianos queriendo que se circunciden, se convierten a Dios. Yo creo que la experiencia nuestra, por lo que dicen los hermanos, tiene un poco que ver con eso. Nosotros, más que buscar a Jesucristo, fue casi un efecto que vino. En realidad nos convertimos a Dios de una religión. La religión, mi abuela decía, ninguna religión te va a enseñar nada malo. Pero nosotros queríamos
algo consistente, una fe en algo. Bueno, si Dios existe, este Dios del Antiguo Testamento, del Tanaj, como dice nuestro hermano, existe, es un ser espiritual, pero es un ser que piensa, que cree, bueno, porque yo me puedo acercar a él. Esos son los planteos que yo me hacía. Me puedo acercar a él, puedo tener un contacto con él, le interesa mi vida, sabe quién soy. Y después me enteré, claro, bueno, no solo sabe quién soy, sino que fue capaz de entregarse a sí mismo en la persona de su hijo para darme la oportunidad de tener una relación con él. Y bueno, me enamoré. ¿Fue en una casa? Sí, me hablaron en una familia, un matrimonio, matrimonio cristiano. Y yo era una tierra arada preparada para la semilla, ¿viste? Y yo dije, ¿dónde tengo que firmar? Yo no sé qué tienen ustedes, le decía, pero el amor y el Espíritu de Dios estaba ahí, en ese comedor de esa casa. Qué cosa, ¿no? Así fue. Qué notable que Alberto habló de el buen trato, Silvia lo insinuó y Roberto también, ¿no? Que ahí está, ahí pasó, no te da problema, ya pasaste. Que el atender bien a las personas juega un rol muy importante en el proceso de conversión. Por supuesto que uno puede atender muy bien y puede ser atendido muy bien en cualquier religión también, y eso no quiere decir que tengan la verdad, pero forma parte de una buena transmisión del Evangelio el hacer sentir a la gente respetada y querida, ¿no? Bueno, aquí lo tengo a Alberto ahora, Alberto Ben Maur, 12 años yendo a una iglesia, y de hecho mencionó dos grandes predicadores como Mario Mulchi y Ángel Bonatti, pero grandes de los grandes, ¿eh? Igual no hacían mella en su corazón, porque quería una revelación. ¿Cómo fue el momento de la revelación, Alberto? Bueno, fue después de esa conversación, me llamó más la atención que él no quiso hablar más, cuando yo hablaba horas con personas. Y me dijo eso, vos necesitas revelación de Dios, yo no te la puedo dar. Y me dijo, vamos a orar juntos, yo voy a orar por vos de Santiago del Estero y vos nunca orás. Yo le decía, no, a veces leo la palabra, dice, no, cada vez que leas pedile a Dios en oración, como vos sepas. Y yo comencé a leer la palabra así. Bueno, esos 3 meses necesitaría mucho tiempo para contarle cosas que sucedieron cuando yo tenía una cosa que se me ponía como un escollo en el camino y decía a Dios, bueno, esto... Y Dios hacía cosas que para mí eran milagros para mostrarme que era una realidad, ¿no es cierto? Lo digo en síntesis porque es bastante largo, ¿no es cierto? Y de tal manera que yo ya en los últimos tiempos, en esos 3 meses, después yo fui cuando él tenía unas reuniones, estuve el primer día escuchándolo, lo saludé, ocurrieron cosas también, pero era bastante duro, ¿no? Yo pienso que en ese entonces me daba cuenta, pero me faltaba el toque del espíritu realmente, ¿no es cierto? Y estando por eso cuento esta última parte rápidamente, estando en la iglesia allí en Libertador, estaba predicando. Perdón, tengo que explicar eso, Libertador. Avenida Libertador es la avenida importante de Buenos Aires, y cuando se está juntando con la avenida General Paz, allí hay una iglesia que pastorea mi amigo Jorge Barbal. Sí. Y bueno, yo conocía a todos los creyentes porque iba de una reunión a otra, y como era de la familia, mismo Jorge, casado con una sobrina, y yo estaba arriba, había mucha gente. Y lo curioso, que Dios me habló en un ministerio, porque yo estaba... Ministerio lo llama Alberto, hay que traducir. Enseñanza, en la enseñanza de la palabra, sí, más que en la predicación. Y siempre me acuerdo de Isaías 6, ¿no? Y bueno, el momento ese yo ya estaba muy golpeado por el Señor, ¿no? Porque muchas veces me quedaba horas y horas en casa, podía hacerlo, estudiando las Escrituras, y estaba ahí arriba, sentado con mi esposa al lado, y mientras el hermano hablaba, y estaba terminando el mensaje ya, yo hablaba con Dios, y yo le dije, Señor, yo no puedo más. Quiero saber si esta es la verdad.
Y si no es verdad, también lo quiero saber, porque entonces estoy perdiendo tiempo. Y vos que haces todas las cosas, sos el único que me podés dar esa verdad. Fue tremendo, ¿no? Y cuando yo terminé esa oración, todos estaban orando porque se terminaba la reunión, pero yo estaba con el Señor, ¿no? Y entonces fue como que mi corazón empezó a latir tremendamente, es algo real. Yo a veces no lo quiero contar porque cada persona piensa que le va a suceder algo parecido. Dios No es sabe, así. no es así. No hay ¿no? dos casos iguales. Era como si hubiera corrido, yo era muy deportista, era como si estuviera extenuado ¿no es cierto? Y entonces, pero aún reconociendo, en ese momento no acepté. Y entonces, ¿qué pasa? De golpe también me quedo tranquilo, una cosa de decir, ¿cómo puede ser? De golpe me siento así, de golpe, y entonces vino a mí la palabra. Yo había leído tanto y me dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Entonces dije, Dios me está hablando. Bajé las escaleras, estaba don Carlos Ibarbar, me dice Alberto, y yo lo pasé de largo. Escúcheme, yo que decía, yo no voy a levantar la mano, es una cosa mía con Dios. Cuando Dios me habló, ¿sabés lo que hice? Pasé por el medio coso, estaba cantando el coro. Yo pasé por entre el coro y me fui atrás a hablar con Mario. Era algo fuera de lugar, ¿no? Y bueno, y luego de eso oramos juntos y le conté varias experiencias, ahora no tenemos tiempo, y también tuve una experiencia final como una reafirmación del Señor, que me dijo, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y para mí ya era el Mesías, ¿no es cierto? O sea, yo no estaba traicionando a nadie, yo estaba pidiéndole a Dios que me diera la verdad, ¿no? Hay tanto para contar, pero claro, realmente yo le dije siempre, Señor, si esta es una verdad, yo voy a tratar de dedicar mi vida para vos. Y bueno, eso es lo que sucedió. Hasta ahora, gracias a Dios, el Señor me mantuvo, ¿no? Andrés de Formosa dice que los invitados enseñan alguna palabra en hebreo. A ver, vos le Shalom. Shalom, mira vos. A ver, otra cosa. Alegría, ¿cómo se dice? Smehut. Smehut. Ani Poneme en vivo. Smehut. Ani smeja es yo estoy alegre. Ajá. Muy bien. Bueno, preguntan si ustedes leyeron el cuarto mandamiento que tiene que ver con guardar el sábado. Cristina Rosario, a estos hermanos se les llama judíos convertidos o que completaron su fe. Es como dije antes, completaron la fe. Completaron la fe, claro. Lástima yo no saber hebreo, pero le comento algo porque yo era de una familia tradicionalista, no súper ortodoxa, pero muy fiel, ¿no? Y algo me quedó de siempre, ¿no? Nosotros, como cristianos, cuando comemos, oramos por los alimentos, ¿no es cierto? ¿Sabe que en Cosos, en la familia mía, se oraba 2 veces? Y era en ladino, porque el ladino es un idioma del español, es más comprensible, ¿no? Yo hablaba con mi abuela, y orábamos antes, para pedirle al Dios Todopoderoso y darle gracias, y al finalizar también orábamos. ¿Y sabe cómo era la oración? ¿Quieren escuchar una oración en ladino? A ver. Dice, estoy pensando en tantas cosas que me... así, yo me acuerdo a mi abuela, ¿no? Decía así, y lo van a entender porque el ladino es como un castellano antiguo. Decía, después ya comimos y ya bebimos, y al Dios bendecimos, que nos dio y nos dará pan para comer, agua para beber, paños para vestir y años para vivir. Y dice, Él nos oiga y nos responda, amén. Y yo me quedé sorprendido cuando yo creí todo eso, pensar que se oraba 2 veces, pero le faltaba al Señor. Mesías, ¿no es cierto? Y bajaste a los cristianos que oramos solo una vez. No, hay muchos cristianos que oran 2 veces. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías ahora? Sé breve porque tenés poco tiempo y ya estás chocándote con tus hijos. A un cristiano que tiene un amigo judío, ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo puede ganar?
¿Tenés una idea? ¿O que ya Roberto quiera empezar? No, simplemente que yo cuando me convertí a Cristo, me convertí al cristianismo. Me cuesta congeniar que uno, si bien fuimos circuncidados bajo la ley, en Cristo encontramos el camino. Y no es que abandoné mi judaísmo, mis raíces, porque nunca fuimos judíos sociales. Los ortodoxos se enojan con nosotros, no aceptan, es más, rechazan más a un judío mesiánico, como se lo conoce hoy, que a un cristiano que se convirtió al judaísmo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les cae más antipático pensar que uno se sigue llamando judío, aunque nosotros lo sentimos así. Yo, como dijeron acá, me encontré con mis raíces cuando me convertí a Cristo. Antes éramos judíos a nivel social. Ahora, y yo te vuelvo a preguntar, Sí. Si yo tuviera un amigo judío o una persona, ¿qué le digo? ¿Qué es lo que un judío está abierto a escuchar? Bueno, hay varias clases de judíos, depende del judío que te acerques. Si vos te acercás a un ortodoxo, tenés que ir primero con la palabra, si te deja. Si él se abre a escuchar, tenés que ir con la palabra. Y siempre guiado por el Espíritu. Si es un judío social, quizás mostrándole tu vida, predicándole el Evangelio como hacía Pablo, predicándole a Jesucristo y a este crucificado. Silvia. Se me ocurrió que para mí no hay diferencia, creo yo, entre hablarle a un judío acerca del Señor y hablarle a un no creyente. Yo creo que para mí es exactamente lo mismo. De la misma manera en que puedo transmitirle lo que pasó en mi vida y lo que el Señor hizo en mi vida, es lo que trato de transmitirle a mis hijos y a un no creyente que no fuera judío, de la misma manera. Ahora, doy vuelta a la pregunta. ¿Qué es lo que no debemos hacer si nos queremos acercar a un judío? Es decir, sabemos, por lo que dice Silvia, y me parece bárbara la respuesta, hablemosle al judío como le hablamos a cualquier persona, un árabe, a un chino, hablemosle de la misma manera. Pero hay cosas que los judíos rechazan, digo yo, me pregunto. Totalmente. Que les molesta, entonces a veces nosotros sin saberlo las hacemos y en vez de poner un puente entre ambos, ponemos una barrera, ¿no? ¿Cuáles serían? No sé si tenés alguna en mente, Alberto. Bueno, mira, yo pienso, por lo menos por mi experiencia, a mí me costó años, pero cuando realmente el corazón estaba preparado y está dependiendo de Dios de alguna manera, si es un judío real, ¿no? Que Dios lo va a alcanzar por la palabra. Yo tuve muchas experiencias con judíos que, tomando la Biblia, y le dije, trae la tuya en hebreo, ¿la sabes leer? Sí. Y yo le iba hablando con todo lo que yo vi, y él no me podía negar que decía eso. Entonces yo quiero que vos miras la palabra de Dios, la tuya, la que tenemos todos los judíos. Isaías 53, Miqueas, Isaías 9, y hasta una porción del Hijo al final también, que es tremenda, ¿no? Está en Proverbios, y por lo menos no puede decir que no, porque está en la palabra, ¿no? Ahora, te vuelvo a hacer Pero la además pregunta. hay que mostrarle siempre amor. No, pero ¿qué no tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ser cuidadosos con la forma en que nosotros tenemos un lenguaje, digamos, en la parte cristiana, que el judío a veces se ofende, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que Dale, decime una. hay que decirle Lo del Antiguo Testamento no es feliz. Claro, no es feliz, porque ¿no es cierto? Claro, como decir, es viejo, pasó, no sé. Claro, ¿cómo antiguo te va a decir? Esto es vigente, esta es la palabra de Dios, y tiene razón, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? O a veces en vez de iglesia hablar de congregación, es lo mismo. Usar las palabras que ellos entienden y que no les rechazan, no les produce rechazo, ¿no es cierto? Y lo mismo como cuando uno habla, acá está hablando de Yeshua Mesías, no le podés decir, si vos le decís, y con mucho cuidado hablarle de la cruz, porque hubo gente que dijo a mí, con la cruz me pegaban en la cabeza hasta sangrar, aquellos que fueron perseguidos. Todo eso después lo entiende,
pero al principio es difícil. ¿Qué dirías, Roberto? ¿Qué no ¿Qué no hay que hacer? Yo creo que no hay que ir con un plan. Primero hay que ir con humildad. Y no hay que ir con temor, no hay que ir con un plan. Coincido con Silvia, que no hay diferencia. Pablo le predicaba el Evangelio siendo judío, a los judíos los confrontaba. Con humildad, con amor y con la palabra. Y lleno del Espíritu en lo posible. Sí, claro. Sí. Porque es la persona, ¿viste? Es la persona. Y decís una palabra que Sí, tocó el inspirada por corazón Dios, sí, y sí. ya Siempre está. hay algo que llega, aunque se vaya, y Exacto. cuando vuelve comenta, ¿no? Tal cual. ¿Algún comentario, Silvia? Ahora llega el momento de la música, por eso Queremos escuchar. hablar. Si no querés cantar, habla. Ponete No, el micrófono cerca. lo único que quería decir era que cuando yo era joven, era un adolescente, había mucho antisemitismo acá en Capital. Y la palabra Jesús, digamos, yo no me podía poner a hablar de Jesús en la mesa. No era algo que los judíos, solamente escuchar el nombre ya se Sí, se lo encripaban. relacionaba a Jesús con el antisemitismo. Claro, sí, totalmente. Estuvo aquí Jorge Mitian y contó que en un momento dado fue a hacer una compra y se encontró en la espera con un judío y charló con él. Y el hombre estaba muy interesado y le preguntó, ¿qué le falta? ¿Qué necesitan los judíos para terminar creyendo que Jesús es el Mesías? Y la respuesta lo mató a Jorge. ¿Sabe qué pasa? Dice, si yo creyera que Jesús es el Mesías, ¿a qué iglesia me congrego? Pues yo viví en Israel y están los ortodoxos griegos, los ortodoxos armenios, los ortodoxos rusos, los católicos de una o dos clases y toda la jauría evangélica. Entonces, esa desunión era un estorbo para el judío. Y muchas veces, nosotros queriendo ganar a un judío, en vez de querer ganarlo para Cristo, lo queremos ganar para nuestra iglesia. Y eso es algo que el judío rechaza. Yo creo que le tenemos que hablar con amor de que acepte que Jesús es el Mesías, que el pueblo de Dios está esperando, sin querer meterlo en el paquete, ¿viste? Que venga a nuestro culto, que sea uno que firme el papel, ¿no? Socio de un club. Y una de las cosas que me doy cuenta que más rechazan es esa actitud proselitista que muchas veces tenemos, ¿no? Por eso Roberto dijo muy bien, acercarnos con mucha humildad, y definitivamente no hay otra manera de hacerlo, es con el Espíritu Santo. Si usted está mirando el programa y tiene un amigo judío, con mucho amor, acérquele un evangelio, acérquele la palabra, anímelo a leerla, no lo condicione, no lo empuje, no lo dirija, no lo manipule, que lea, y el Espíritu de Dios es el que hace el trabajo. En el caso de Silvia tardó poquito, en el caso de Roberto un poquito más, y en el caso de Alberto, la eternidad. No digo la eternidad, pero llevó muchos años. Comió todas las medialunas y los té que había en las iglesias, era famoso por eso, finalmente sucumbió. Muchísimas gracias, Silvia, por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Alberto. Si usted es judío, le decimos con todo amor, busquen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, y lean los evangelios, la historia del rabino más importante de toda la historia de la humanidad. Y deje que la palabra de Dios le hable, sea honesto, no vaya ni con preconceptos, ni con prejuicios, ni con barreras. Dice, Señor, la oración que hizo Alberto, si realmente soy la verdad, que yo lo pueda saber, y si no soy la verdad, que yo también lo pueda saber. Haga esa oración, pruébelo a Dios, desafíelo a Dios, y Dios va a revelarse.
Asegúrese de ir este fin de semana a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Lo digo todos los viernes. No es importante si cantan bien, cantan mal, si el edificio es grande, si hay mucha gente, poca gente. Asegúrese de ir a un lugar donde se abre la Biblia y se enseñe la Biblia. Eso es la característica de una iglesia cristiana. Nos encontramos el lunes. Que tenga un hermoso fin de semana. Que Dios le bendiga.